Hola a todos, asistentes a este seminario. Gracias por acompañarnos en esos cursos que con mucho empeño hemos venido haciendo y seguiremos haciendo para mantenerlos informados en todo lo que acontezca en el tema fiscal. Ese taller es para lo que es el recibo electrónico de pagos. Y bueno, vamos a platicar un poquito acerca de nosotros. Como ya lo saben, somos una empresa de TI que nos especializamos en el tema de la facturación electrónica. Nacimos en el 2001 y como datos interesantes, fuimos el primer proveedor autorizado en el occidente de México con aquella certificación que era el PACFD. Nos apasiona mucho lo que hacemos y somos una empresa que nos caracterizamos por ser confiables, amigables y ágiles. Como datos interesantes acerca de nosotros, es que tenemos más de 17 años de experiencia en el mercado. Según cifras del SAT, tenemos 155,000 RFCs timbrando con nosotros. Somos el PAC con mayor crecimiento de la República. Tenemos un timbrado, una tecnología que nos permite timbrar las facturas en un tiempo récord de 70 milisegundos por transacción. Tenemos una súper alta disponibilidad, con casi el 100% de disponibilidad por más de 3 años. Y nuestro personal es nuestro activo clave. Son personas certificadas, tanto en soporte como en desarrollo. Y bueno, daremos inicio a este curso, donde quisiera comunicarles que nuestra prioridad como empresa es hacer que todos los cambios que el SAT realiza, que suelen ser muy complicados y nos ponen en problemas a los contribuyentes, nosotros, SW Smarterweb, a través de Ícaro, nuestra función es hacerlo sumamente sencillo. Cuenten con ello y pues damos inicio al seminario, donde en la agenda vamos a ver lo que es un CFDI, recibo electrónico de pagos, en qué situaciones debe emitirse, con qué frecuencia, cada cuándo debe emitirse, y por último, una demostración a través de Ícaro. Le cedo el micrófono a mi compañera Virginia y gracias a todos. Muchas gracias, José Luis. Vamos a dar inicio entonces con la pregunta clave, ¿no? Hace unos días tuvimos un evento que era del nuevo método de cancelaciones y que hacía referencia a algo del REP, y una pregunta frecuente era, estamos un mes, ¿qué es un CFDI, recibo electrónico de pago? Algunas personas también le llaman complemento de pago, también le llaman REP, y bueno, lo vamos a explicar. El recibo electrónico de pago es un nuevo CFDI que cada uno de nosotros debemos de emitir y timbrar, al igual como lo hacemos con nuestras facturas electrónicas, a partir del 1 de septiembre de 2018. Es decir, estamos exactamente a un mes de que entre en vigor esta disposición. Al igual que las facturas electrónicas y los recibos electrónicos de nómina, estos CFDI o recibos electrónicos de pago o REP, o como deseemos llamarlos, también se debe emitir un XML y un PDF. Es necesario tener las dos figuras. ¿De qué se trata? Bueno, pues que es un nuevo complemento o comprobante de pago que estás obligado a emitir y entregar a tu cliente cuando tú percibes un ingreso o recibes un pago de ellos. Ahorita vamos a ver en qué circunstancias es, porque sabemos que hay muchas preguntas al respecto, ¿sí? Entonces, ¿cuándo estás obligado? Bueno, cuando tú percibes o recibes el pago de uno de tus clientes, ahorita vamos a ver escenarios, tú entonces tendrás que entregarle este nuevo recibo electrónico de pago, que se parece a los de antes, ¿no? Como aparecen las figuras, ¿no? Que hasta estaban foliados y demás, con la diferencia que ahora es en el formato de un CFDI electrónico. Y también hay que verlo de la otra manera. Cuando tú adquieras algo o le realices un pago a tu proveedor, recuerda que esta persona o este proveedor debe entregarte a ti
un CFDI de recibo electrónico de pago donde él te diga, oye, ¿sabes qué? Sí recibí tu pago. Entonces, en términos muy coloquiales, estamos hablando que es un recibo, como los que se entregaban antes, como un comprobante de que sí recibí tu pago, sí recibiste mi pago, pero ahora en un formato electrónico que deberá de ser timbrado como una factura electrónica, ¿sí? ¿En qué casos? Bueno, primero que nada, ¿cómo se va a ver? Ya habíamos dicho que para un CFDI, recibo electrónico de pago, hay que generar un XML, al igual que una factura, pero también un PDF. Y bueno, para poner aquí un ejemplo, esta es una representación impresa o un archivo PDF de cómo se ve un recibo electrónico de pago, muy similar a una factura impresa, ¿no? Donde, por ejemplo, en Ícaro, que este es un formato de Ícaro, pues está muy claro en la parte superior que se trata de un CFDI, pero ahora de un recibo de pago. Lo puedes personalizar con tu logo y los datos que incorporas en esta representación impreso PDF es la información de quién está emitiendo este recibo de pago, la información del cliente, es decir, quién me pagó, la información del depósito especificando, oye, en qué fecha se realizó el pago, ¿sí? Es decir, que si yo le facturé a un cliente y mi cliente entonces me pagó, aquí especifico exactamente el día en que yo recibí el pago, cómo recibí el pago, si fue en efectivo, si fue un depósito bancario, la moneda, el monto y además la fracción que sigue se especifica cuáles FDIs están relacionados con este pago, porque pudiera ser que mi cliente a mí me hizo un pago por 10,000 pesos y este pago corresponde a que yo haga una comprobación, un abono a un CFDI o a varios. Es por eso que se especifica aquí cuáles son los CFDI relacionados. Cuando veamos la demo vamos a ver más ejemplos sobre esto, pero esto es para que vayamos entrando en materia y veamos esto cómo se ve. Y obviamente esto lleva todos los requisitos como si fuera una factura electrónica, ¿no? Las preguntas son, oye, ¿y en qué casos, situaciones es cuando yo debo de emitir un recibo electrónico de pago? Antes de ver en qué situaciones sí debo emitir, creo que lo más importante es entender en qué situaciones no es obligatorio emitirla. Entonces, tenemos primero que nada esto. Yo no estoy obligado a pedir o emitir un recibo electrónico de pago cuando la contraprestación se pagó en una sola exhibición, ojo, en el mismo momento o día, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy haciendo una transacción con mi cliente, por ejemplo, estoy en el supermercado o algo así, en ese momento yo estoy pagando ahí, a mí no tienen por qué entregarme un recibo electrónico de pago, porque el momento en que se está dando la transacción es te estoy comprando, te estoy pagando, sé perfectamente con qué forma de pago se está dando. Entonces, en estos casos, ¿sí? No es necesario emitir un recibo electrónico de pago, ¿sí? ¿Cuándo sí es obligatorio? Quitando esta excepción, tenemos dos casos. Y uno era pregunta de alguien que se adelantó ahorita que hacemos la bienvenida. Sí se debe emitir un recibo electrónico de pago, ojo, cuando la contraprestación no se pagó en una sola exhibición o bien hubo pagos parciales o diferidos, ¿sí? No se dio en el momento, no se pagó en una sola exhibición, fueron pagos parciales o diferidos. En este caso, sí es necesario emitirlo, ¿sí? Porque tú no estás recibiendo el pago en este momento y además estás dividiendo ese pago, parcialidades en diferidos, por lo tanto, tú no sabes cómo te van a pagar, ¿no? Si es un depósito, si es con tarjeta y demás. Entonces, en este escenario sí se emite. ¿En qué otro escenario se debe de emitir un recibo electrónico de pago? Cuando sean facturas pagadas, ojo, en una sola exhibición, ya lo mencionaba ahorita un poco, pero que esto haya sido a crédito, que no haya sido en el momento. Si no te pagaron en ese momento, entonces te pagan posteriormente, estás obligado a emitir un recibo electrónico de pago. Esto es bien importante tomarlo en cuenta. Si es transacción entonces y tú compraste, en ese momento pagaste, no es necesario emitirlo y cualquiera que sean los otros casos, sí es importante que se haga como una manera de amarrar entonces que yo hice una compra y eso corresponde a tal pago, no son amarres que está haciendo el SAT.
Otra pregunta muy frecuente es, oye, y entonces si yo recibo el pago, ¿en qué momento o cuánto tiempo tiene que transcurrir para yo entregar ese recibo electrónico de pago? O al revés, si yo compré algo, ¿hasta cuándo debo de esperar que a la persona que le compré me envíe ese recibo de electrónico de pago? Conforme a los lineamientos, el plazo que tenemos para emitir y timbrar el recibo electrónico de pago es a más tardar al 10º día natural del mes siguiente al que recibiste el pago. Es decir, los días 10 de cada mes. Tú por los pagos que recibiste un mes anterior, tú tienes hasta el día 10 del mes siguiente para generar esos recibos electrónicos de pago, especificando, claro, la fecha exacta en que lo recibiste. Ahorita en la demo lo vamos a ver con mayor claridad para poder emitirlos. Y al igual, si tú pagaste algo, bueno, tú debes de recibir tus recibos electrónicos de pago a más tardar el día 10 del mes siguiente, ¿sí? Para que esto pueda proceder en términos fiscales y legales, ¿no? Esto es una pequeña intro de entender el concepto y bueno, entendiendo esto entonces, ¿en qué casos no es obligatorio? Si es obligatorio, ¿cuándo hay que emitirlo? Vamos a ver un par de consideraciones retomando a las personas que fueron al evento anterior y considerando que también el 1 de septiembre entra en vigor el nuevo método de cancelación de CFDIs. Quienes todavía no estén enterados de esto, ahorita voy a poner en el chat una liga con la grabación del evento anterior para que todos estemos enterados también de esta disposición que se prevé que entre el 1 de septiembre. Y en este nuevo método de cancelación hacen ciertas referencias respecto a lo que es el recibo electrónico de pago. Algo muy importante es, si tú ya hiciste un CFDI, tienes una factura, y esta factura ya tiene un documento relacionado, un recibo electrónico de pago, es decir, que ya se dio la transacción, yo di la factura, yo le emití a mi cliente el recibo electrónico de pago. Es importante considerar que cualquier factura que ya tenga relacionado un REP no se puede cancelar así como lo venimos haciendo. Hay que seguir el nuevo procedimiento. No es tema de este evento, pero ahorita en el chat les voy a compartir cuál es la liga para que todos entendamos cuál es el nuevo procedimiento. Y adicionalmente, también este mes vamos a programar otro evento donde juntemos las dos cosas, tanto cancelación como REP, por si aún hay dudas. ¿Qué otra consideración tenemos que tomar en este nuevo método de cancelación donde se pide solicitud al receptor de poder cancelar? Bueno, en lo que respecta a emitir estos recibos electrónicos de pago, que es el tema de este evento, vamos a suponer que me equivoqué y yo hice mal mi recibo electrónico de pago que había que expedir. Este podrá cancelarse siempre y cuando se sustituya por otro con los datos correctos y cuando se realice a más tardar, ojo, a más tardar el último día del ejercicio en que fue emitido el CFDI. Sé que ahorita me estoy metiendo otro tema, ahorita lo quiero dejar así, pero hay cosas que quiero recapitular porque lo que sigue es ver la demostración. Entonces, nuevamente resumen, ¿de qué se trata el recibo electrónico de pagos? Pues como era la antigüita, ¿no? El papelito en donde tú haces un papelito, ¿sabes qué? Recibí tu pago, te estoy dando un comprobante. En lugar de poner un sellito, vamos a dar un CFDI y lo que sustituye es que esté timbrado, ¿sí? Y va relacionado a la factura. Número 2, no se emite un recibo cuando la contraprestación se pagó en una sola exhibición en el momento, ¿sí? Y si se emite, entonces cuando se dio posteriormente y bien hubo pagos parciales, parcialidades o diferidos, o es una sola exhibición y fue a crédito, ¿sí? ¿Cuándo debemos de emitirlo? A más tardar el 10º día natural del mes siguiente. Entonces, estos son elementos muy importantes de comprender para entonces ver la demo. Hacer los recibos electrónicos de pago es muy, muy, muy fácil. Ahorita lo van a ver en Ícaro. No es cuestión de complicarse ni nada. Afortunadamente tenemos una herramienta que, bueno, pues ya tiene meses que está generando estos recibos electrónicos de pago
Yo personalmente ya los hago, yo emito mis facturas y aunque todavía no entró en obligación, yo ya se los estoy entregando a mis clientes cuando ellos hacen mi pago y entonces se van a dar cuenta a través de esta demostración que nos ayudará Felipe García a hacer, de cómo hacerlos. Entonces, dando pie entonces a que Felipe ahorita va a tomar el control de la computadora, me voy al siguiente slide. Me gustaría que este sea el momento en que hagan sus preguntas a través del chat. Tenemos 3 preguntas básicas que están en pantalla en preparación a que demos la demo, las podamos responder. Yo me vaya del otro lado de la computadora para ver el tema de sus preguntas a través del chat, pero de entrada voy a leer 3 preguntas. La primera es, y le voy a pedir a Felipe ahorita que tome su lugar, y mientras yo recapitulo las siguientes, si entonces el recibo electrónico de pago es solo para pagos parciales o también para totales, que es recapitular lo que ya expliqué yo un poquito. Segunda pregunta frecuente es, si yo recibí un pago en pesos, pero mi factura de origen es en dólares, ¿cómo debo de realizar mi REP? Que también va a quedar más claro con un ejemplo. Y si ya emití un REP por una factura pagada o se emite, perdón, un REP por factura pagada o en un REP puedo relacionar varias. Entonces, dejo estas 3 preguntas en el aire para que Felipe se pueda incorporar dentro de esto y me voy del lado del chat para seguir con ustedes leyendo sus preguntas. Las voy a leer y las que sean necesarias, ahorita las vamos a recapitular en voz alta para que todos tengamos las respuestas y podamos ver la demo que realmente nos va a tomar minutos, porque realmente es muy sencillo hacer recibos electrónicos de pago con Ícaro, nuestro sistema en la nube con el que puedes emitir facturas electrónicas, recibos de nómina, recibos electrónicos de pago. Muchas gracias y los dejo con Felipe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, vamos a retomar el punto en donde se quedó Vicky en preguntas frecuentes. Antes de iniciar con la parte de cómo se genera lo que es el recibo de pago dentro de Ícaro. ¿El REP es solo para pagos parciales o también para totales? Es para ambos casos. Tú vas a generar un comprobante REP o un comprobante de pago por cada pago que se te realice. Es decir, si te pagan la totalidad de tu factura o te dan una parcialidad, vas a generar un comprobante de pago por esa parcialidad o por el total para facturas que hayan sido emitidas como pagos diferidos o pagos posteriores. Las que son facturas generadas en una sola exhibición, no se puede generar un REP, por lo que hay que tener mucho cuidado en el tipo de factura que se genera. El segundo punto, si yo recibí un pago en pesos, pero mi factura de origen es en dólares, ¿cómo se debe realizar el REP? De la misma manera como se realizaría para un pago en pesos, la única diferencia es ajustar lo que es la moneda de pago para que ese pago quede establecido en la moneda con la cual fue realmente pagado. Y número 3, se emite un REP por factura pagada o en un REP se pueden relacionar varias facturas. Ambos casos son posibles, es decir, tú puedes generar un REP que corresponda a un pago que liquide varias facturas o generas un pago para una factura que se generó el pago correspondiente en su totalidad. Va a depender mucho de la mecánica o el funcionamiento de cada empresa o de cada uno de ustedes. ¿Tenemos más preguntas? ¿Cómo sustituye el REP que tiene errores por otro? ¿Simplemente se cancela y se emite uno nuevo o se tiene que hacer alguna relación? Bien, lo que es el REP como tal también tiene un proceso de cancelación al igual que una factura. Este REP dentro de Ícaro también se le puede generar ese proceso de cancelación para hacer la sustitución correspondiente. Aquí es muy importante establecer el hecho de que una factura
que se le generó un REP, no puede quedarse al final sin un REP, es decir, estás obligado a generarle un REP en sustitución a esa factura que se emitió. ¿Cuántas facturas se pueden relacionar a un REP? ¿Cuántas facturas? No hay una cantidad establecida de cuántas pueden ser. Es decir, tú recibes un pago por 10,000 pesos que ampara 10 facturas de 1,000 pesos o recibes un pago de 10,000 pesos que ampara una factura. Realmente no hay una limitante en ese sentido, sino más bien el monto que te fue pagado y determina cuáles facturas son las que son pagadas al respecto. A Edgar García no le queda claro lo siguiente, dice, si no se me obliga a emitir un REP por el pago en el momento, no me queda claro por qué debo emitir uno por pago total. Ok, Son dos cosas son diferentes. cuestiones diferentes. La que es una factura, tú puedes emitirla como pago diferido o parcialidades. En ese caso es una factura que sí tienes que generarle un REP porque el pago es realizado posterior al momento en que se genera la factura. Es decir, tú generas tu factura en parcialidades o diferida el día de hoy, pero a ti te la pagan por cuestiones de trámites el día de mañana, dentro de un mes, dentro de 2 meses. En ese caso es cuando sí generas el REP. El pago o el REP que no se genera es en el caso de facturas pagadas al momento, cuando son pagadas en una sola exhibición, es decir, las facturas de las cuales tú tienes al momento de generar la factura, el dinero, el cheque, la transferencia ya realizada. Otra vez, si la factura es pagada en parcialidades, ¿se hace un REP por cada abono? Bueno, esto varía dependiendo de cuándo fueron realizados los abonos. Es decir, si tú recibes un abono cada mes tendrías que estar generando un REP correspondiente a ese pago. ¿Qué pasa si no me pagan total la factura y ya la voy a cerrar, condonar? A condonar. No sé si puede ser más específica en el caso, Adriana, para poderte responder. Pregunta importante, dice, ¿tengo que hacer todos los REP desde el inicio del ejercicio 2018? Como tal, no estás obligado, la obligación empieza a partir del 1 del próximo mes, una vez que concluya la prórroga establecida por el SAT. Si tu receptor de la factura, quien realizó el pago, te solicita el REP, sí podrías llegar a un acuerdo con él para generarlo o no generarlo, pero de momento no tendrías que generar tú los REP para la versión anterior de CFDI 3.2 y sería opcional lo que es generarlo para los comprobantes 3.3 que sean generados hasta el último de este mes. Hay algo que vale la pena aclarar, ahorita que entremos a la demo, por un comentario que nos hace Magdalena, aquí a través del chat, dice, yo no he hecho ningún REP, pero cuando entro a Ícaro, obvio se ve que no me han pagado ninguna factura. Creo que es importante aclarar el tema de que pues ella no va a ver en automático si alguien ya le pagó la factura. Sí, así es. En Ícaro hay una cuestión, si se te realiza un pago correspondiente en el banco, Ícaro no toma esa información directamente de tu cuenta de banco. Ícaro no va a actualizar eso. Se va a actualizar el que una factura esté o no pagada dependiendo si ya se le generó un recibo electrónico de pagos. Importante, porque aquí se generan varios errores. Dice GBC Grupo, ¿hay algún problema si cuando genero mi factura a crédito le pongo pago en una sola exhibición, el PUE, y el cliente después me paga en pagos diferidos? Sí, fiscalmente vas a tener un inconveniente ahí con el SAT, podrías tener que no sean deducibles esas facturas, tendrías que validarlo muy bien con el SAT, aunque todavía no se establece una cuestión de penalizaciones o algo en ese sentido. Si tu pago no es al momento de que generaste la factura, que no es PUE, la factura que debiste de haber realizado o generado, tendrías que cancelar esa factura y emitir una nueva factura con pago parcialidades o diferido. Y en su caso, dependiendo si esto es cuando ya inicie las cancelaciones, hacer la solicitud de la cancelación correspondiente o generar una nota de crédito por esa factura y entonces sí generar tu nueva factura con pago en parcialidades o diferido.
Derecho de réplica, dice, pero yo no puedo definir la forma de pago de mi cliente, no lo puedo condicionar. Sí, es una cuestión de educación para el nuevo sistema de cancelaciones, recibos electrónicos de pago, a la cual todos vamos a tener que irnos acatando lo antes posible. Si tu cliente no te paga en el momento, tú estás obligado a generar la factura como pago diferido. Sara Hernández dice, una vez generada la factura, ¿qué pasa si mi cliente tarda en pagarme un año o más? ¿Son válidos los reps si me pagan abonos o en una sola exhibición? Mientras la factura esté generada como pago diferido, tú puedes generarle un rep al momento que te generan el pago, pero tu primer pago puede ser en 2 meses, 3 meses, 5 meses. Tú estás obligada a generar el recibo de pago hasta 10 días naturales después del mes en que se pagó esa parcialidad o esa parte o esa factura. Retomo un poquito la explicación. Es decir, si yo generé una factura el día de hoy primero y esta factura me la pagan el día 25 de este mismo mes, yo tengo hasta el día 10 natural del próximo mes para generar el recibo electrónico de pago. Hago un otro ejemplo. Yo genero la factura el día de hoy, día primero, pero a mí me la pagan el día 30 de septiembre. Yo tendría hasta el día 10 de octubre para generar el recibo electrónico de pago y que este sea válido fiscalmente. Leticia Serna dice, pero ¿qué pasa si yo le pongo a mi cliente que me va a pagar en parcialidades o diferido? Y al final el cliente me paga en una sola exhibición. No hay ningún problema, simplemente en ese caso solo generas un solo recibo electrónico de pagos. Se toma como parcialidades o diferido para ambos casos, ya sea que te paguen un porcentaje de la factura o te la paguen en su totalidad en fecha posterior o inclusive en la misma fecha que se genera la factura. Ahí no hay ningún tipo de inconveniente. El inconveniente solo es si la generaste como pago en una sola exhibición y no te la pagaron al momento. Katia Márquez está preocupada porque dice, oye, si a mí no me dan mi rep por lo que yo pagué, ¿quién va a tener problemas? ¿Solo el que no me lo mandó o yo también? Serían ambos casos realmente, porque el emisor del REP está obligado a emitir ese comprobante y el receptor está obligado a solicitarlo y tener ese comprobante para las cuestiones fiscales que correspondan. Ok, entonces, si se pone en la factura pago en una sola exhibición es cuando se hace un rep. A ver, volvamos como a repetir esto para que quede claro, ¿no? Bien, vamos a detallar el tema. Cuando tú generas una factura hay dos opciones. La generas como pago en una sola exhibición o la generas como pago en parcialidades o diferido. Son las dos posibilidades que existen. Pago en una sola exhibición es cuando generas la factura y te la pagaron al momento. En el momento que estás generando la factura, tú tienes el dinero en la mano, tienes la transferencia ya realizada en ese mismo día, en ese mismo momento, te entregaron el cheque que ya depositaste en ese punto. Es un pago en una sola exhibición cuando ya tienes en firme el efectivo, el dinero del pago. Pago parcialidades o diferido es cuando no tienes la seguridad ni te han pagado esa factura, ni sabes cuándo te la van a pagar. Aunque te la lleguen a pagar el mismo día, tú tendrías que generarla como pago en parcialidades o diferido porque no tienes todavía el pago realizado. Héctor Casas, si me abonan una comisión por varias ventas y el depósito es total, ¿debo generar el REP? Si tu comisión que te pagaron, estoy entendiendo que tú le generaste una factura, esa factura fue emitida en pago en parcialidades si generas un recibo de pago por el total que te hayan pagado. Ok, pregunta de Gloria Frías, dice si se debe emitir un REP para clientes en el extranjero. Lo que son facturas para clientes en el extranjero o venta público, no es necesario generarle el recibo electrónico de pagos. Si me pagan con cheque, si estoy recibiendo el pago, ¿tengo que depositarlo el mismo día de la factura?
En teoría sí, dado que el cruce que está haciendo el SAT va a ser también con cuentas bancarias. Es decir, si tú mencionaste que la factura se te pagó el día de hoy y ese cheque se te entregó el día de hoy, tendrías que depositarlo también el día de hoy para que tú fiscalmente puedas corroborar que ese efectivo, ese dinero o ese cheque entraron a tu cuenta conforme lo dijiste. Rodrigo Ismael, esta pregunta es nueva, yo no la había escuchado. ¿Qué pasa si el pago que me hacen es por mayor cantidad a lo facturado? Bien, en el caso, tú tienes que generar, si mal no recuerdo, tienes que generar el REP correspondiente a la factura. La diferencia de ese pago habría que validarlo con nuestra área contable, sin embargo, creo que se tomaría como un anticipo porque no tienes una seguridad de para qué es ese efectivo, ese dinero sobrante. En ese caso, habría que validar los casos de anticipo en el cual tendrías que generar tú una factura por anticipo por algo que no estás seguro de por qué tema te fue pagado. Ahora me voy al otro extremo. Juan Fernando dice, ¿qué pasa si primero recibo el pago, me hacen un depósito antes de emitir la factura? ¿Debo generar el REP? Bien, necesitaríamos definir las fechas en cuándo te fue generado. En este caso, si tú recibes un pago sin saber para qué es ese acuerdo, entraría en el punto que yo estaba comentando de que es un anticipo, el cual tienes que facturar como un anticipo y posteriormente, cuando ya sepas de qué se trata ese pago, generar tu factura correspondiente y una nota de crédito por el anticipo que habías emitido. Un segundo. Alguien que está reformulando una pregunta, Yadira, es si ya pagué y mi proveedor no me ha emitido la factura, ¿me tiene que emitir un REP aún sin tener factura para relacionar? No puedes emitir un REP si no existe una factura correspondiente. Es decir, el pago, tú realizas el pago el día de hoy, por ejemplo, hoy mismo te debe de generar tu receptor del pago dicha factura y también debe generar, si correspondiera, el REP cuando no es pago en una sola exhibición, que te la hayan colocado como pago en parcialidades o diferida. Tengo muchas preguntas que creo que se pueden aclarar con la demo. ¿Te parece si vamos a la demo? Entonces, mientras tú das la demo, reviso preguntas porque tenemos muchísimas y si veo alguna que no ha sido resuelta en la intro que dimos o en la demostración, vamos a dar otro tiempo para poderlas contestar. Claro que sí. Vamos entonces. Bien, lo primero para poder generar un recibo electrónico de pagos es que exista una factura ya dentro de nuestro sistema, dentro de Ícaro, para lo cual tendríamos que haber ingresado y generado dicha factura de prueba. Tenemos ya algunas facturas, no me voy a detener en este taller a cómo generar una factura o cómo hacer paso a paso la generación de un nuevo comprobante. Vamos a generar comprobantes de manera rápida en caso de que se requiera y lo que vamos a hacer sí es verificar más bien la parte de comprobantes de pago. Voy a generar en este caso una factura de manera rápida, nada más para tener el control de lo que se está realizando y lo que se está emitiendo. Esto es en nuestro sistema de pruebas. Cualquier factura que emitimos en este sistema no tiene ninguna validez fiscal en este caso. Y voy a buscar a un cliente. Ya me tengo dado de alta como cliente de prueba. Algo que sí voy a hacer es especificar que es una factura en pago en parcialidades. Y esta factura en pago de parcialidades posteriormente sí voy a poder emitirle el recibo electrónico de pagos. Que a diferencia en el método de pago, si yo elijo pago en una sola exhibición, pagada al momento, no voy a poder emitir el comprobante de pagos.
Bien, está cargado un producto de prueba, tengo mi subtotal, mis impuestos. Voy a timbrar mi factura, en este caso, simplemente para tener una factura a la cual realizarle el REP. Esta factura voy a hacer un par de copias para utilizarlas más adelante en un ejemplo de varias facturas, 2 o 3 facturas, y un solo complemento de pagos o recibo electrónico de pagos. Bien, ya tengo las copias, las voy a timbrar en un momento más, pero primero vamos a ir al ejemplo de cómo generar el REP. Tenemos aquí nuestra factura timbrada de pago parcialidades. Esta factura la estoy seleccionando de mi lado izquierdo y digo que le quiero aplicar un pago. Ese es uno de los métodos de llegar a nuestra pantalla de pagos. En pantalla tenemos crear pago, datos de cliente, tenemos el RFC correspondiente, la razón social, la dirección, el estado. Tenemos la fecha de pago. Para este caso vamos a suponer que realmente fue el día de hoy cuando se realizó el pago, a pesar de que la factura fue generada también el día de hoy. Nuestro folio, nuestra moneda, haciendo referencia a el caso en el que si la factura es en una moneda y el pago es realizado en otra moneda, aquí es donde se ajusta ese detalle. Es decir, si mi factura fuera en dólares y mi pago en pesos, lo coloco aquí. Si mi factura fuera en pesos y mi pago es en dólares, aquí hago también el ajuste correspondiente. De esa forma, nuestro total estará cambiando de manera automática conforme al tipo de cambio utilizado. Voy a colocar que fue un pago en efectivo directamente. Nos está mostrando en pantalla el CFDI, el UUID, que es el folio fiscal de la factura que vamos a generar o que de la cual vamos a generar este REP. Su folio, su fecha, su saldo pendiente, abonos si existieran, total, moneda, parcialidades. Tomando en cuenta casos que puedan suscitarse como parcialidades, voy a generar una parcialidad nada más de esta factura, liquidando solamente el 50% o un poco menos del 50% en este caso. Voy a liquidar 500 pesos de un total de 1,160 netos. Es decir, que me fueron realizados nada más un pago de 500 pesos. Por algún motivo no se completó la factura, aunque yo esperaba el pago completo. Una vez ajustado el monto, sin mayores observaciones, directamente aplicar y timbrar. No seleccioné timbrar y enviar en este caso porque se envía un correo automático ya predefinido al correo de soporte. Ustedes pueden predefinir el correo de su cliente para que se vaya el comprobante o el REP directamente al correo de su cliente. Y pueden colocar o reenviar posteriormente a su correo o al correo del contador el REP realizado. Y en pantalla podemos observar el número de folio de nuestro recibo electrónico de pago, la información del emisor que seríamos nosotros o ustedes, el nombre RFC, el lugar de expedición que es un código postal, correo electrónico, régimen fiscal, comprobante, la información del cliente a quien fue emitido, su nombre RFC, uso del CFDI. Tenemos la información del depósito realizado, un pago en efectivo por 500 pesos, CFDIs relacionados, el UID, folio, moneda, tipo de cambio, saldo anterior, el total de la factura, el saldo anterior, y en este momento 500 pesos pagados y nos estaría quedando un saldo de 660 pesos por pagar. En este punto tenemos ya nuestro timbre fiscal y voy a detenerme ahí a hacer una duplicación de pantalla para no perder uno de vista y me voy a ir al listado de facturas. Quiero mostrarles la factura que yo realicé a Felipe García con su folio fiscal. En este momento tiene un adeudo, es decir, no ha sido completamente pagada y tenemos un saldo pendiente de 660 pesos. Tenemos nuestro recibo electrónico de pagos, el cual pueden descargar el XML, el PDF, ambos archivos en un zip para enviar por correo, descargar, almacenar, según lo requieran en su proceso del día a día.
Preguntaban también la parte de cancelación de complementos de pago. El botón de cancelar pago lo tenemos aquí en pantalla. Lo único que tenemos que hacer es presionar el botón de cancelar pago y nos va a salir una advertencia para aceptar si queremos cancelar ese pago, entendiendo cuáles son los lineamientos del SAT. Aquí están también para que ustedes los puedan revisar. Tenemos un acceso directo a la guía de llenado, que es donde se menciona por parte del SAT los estatutos o las estipulaciones correspondientes a cómo cancelar un pago y por qué se cancelar un pago y qué hacer en ese proceso. Que por ahí lo comentábamos, si ustedes cancelan un recibo electrónico de pagos, no pueden solo cancelar el recibo, tienen que hacer un nuevo recibo en sustitución, debido a que la factura a la que ya habían generado un recibo electrónico de pagos no puede quedarse sin un recibo, un REP. No lo voy a cancelar en este punto para concluir el ejercicio de la muestra de cómo quedaría una vez que concluyamos con los dos recibos electrónicos de pago para liquidar el saldo correspondiente. Nuevamente, desde mi listado de facturas, tengo la información completa directa de nuestro cliente, moneda, efectivo. Voy a hacer un paréntesis en este caso. La forma de pago, si ustedes les pagaron con cheque, les pagaron con transferencia o una forma de pago diferente a efectivo, en automático se habilitan las cuentas. La cuenta ordenante o del cliente, la cuenta beneficiario o su propia cuenta donde se realizó el pago correspondiente. Y en caso que las tengan dadas de alta, van a aparecer en los listados según correspondan. Hace un filtro automático, dado que la cuenta, por ejemplo, la cuenta bancaria directa es de 10 dígitos. Sin embargo, la cuenta clave son 18 dígitos, pero las cuentas de cheque son de 11 dígitos, por lo que no estarían apareciendo en el caso de transferencia. Si requieren dar de alta una cuenta, directamente en el botón que está a un lado de más, se agrega lo que son las cuentas, colocan el nombre, el banco, el RFC se coloca en automático una vez elegido el banco y ustedes digitan el número de cuenta correspondiente de 10 o 18 dígitos en caso de cuenta clave. Y lo mismo para las cuentas ordenantes. Transferencias, bancos, el RFC automático y el número de cuenta correspondiente. Número de operación. Tengo que hacer hincapié en este caso, lo que es cuenta ordenante, cuenta beneficiario y número de operación no son obligatorios. El SAT no los determinó como obligatorios, por lo que ustedes pueden dejarlos en blanco o colocarlos según se requiera para su propio proceso. Solamente en efectivo estarán bloqueados y no aparece para colocarle la información. Si habilitan transferencia o una forma diferente de efectivo, estarán siendo seleccionables para colocar la información que corresponda. Voy a hacer la aplicación del pago por el monto correspondiente faltante y mi número de parcialidad aparece en automático, en este caso mi segunda parcialidad. Voy a generar el recibo. Bien, ahora tenemos el número 14 con la misma información del emisor, del cliente. La información del depósito va a variar un poco, dado que es un monto diferente. Tenemos nuestro número de parcialidad en CFDI relacionados, tenemos nuestro saldo anterior, saldo pagado y el total restante, que sería de 0. Nuestros sellos del SAT y ese sería el comprobante que podemos enviar directamente al correo registrado en la información del cliente o con copia, por ejemplo, a Felipe o a cualquier otra persona, ustedes mismos, el contador, a cualquier correo, simplemente separando cada correo con una coma en la parte de BSC con copia. Y voy a irme en este punto a la factura que emitimos de manera original, la cual fue emitida hoy, la N15 por 1,160, que fue timbrada y era de pago en parcialidades, la cual se encuentra ya pagada en este momento y pueden ustedes descargar su PDF, XML y a su vez tienen desde su listado de facturas en pagos los pagos realizados.
el historial de pagos con su fecha, fecha de pago, forma de pago, moneda, tipo de cambio, número de operación, folio correspondiente, el estatus y ver pago. Este botoncito nos sirve para ir directamente a la factura o al comprobante que realizamos, al REP. De esa manera pueden enlazar tanto el REP correspondiente como la factura. Voy a ir en este punto a los pagos realizados, a mi listado. Mi listado de pagos que yo hice o que yo he generado para mis comprobantes CFDI van a estar en pagos y en la opción de pagos. Ahí voy a ver un listado similar al de las facturas con una fecha, número de serie, cliente RFC, forma de pago, total, número de operación, los que yo hubiese realizado en su momento. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el pago número 2 que realicé por 660 y el pago número 1 que realicé por 500. Al igual que en la pantalla de facturas o en la pantalla de comprobantes, puedo ver la factura relacionada, número de folio, el importe, el saldo y el número de parcialidad correspondiente. Del lado derecho, donde está la flechita hacia abajo, pueden acceder a ver pago, que es ver el pago o el PDF en pantalla, los FDIs relacionados, que es el extra donde se muestra la factura correspondiente, descargar el PDF, el XML o cancelar el pago con sus implicaciones correspondientes. Voy a hacer un paréntesis para ver si hay alguna factura y después voy a generar un ejemplo para varias facturas, un solo recibo electrónico de pagos. ¿Más preguntas? Porque hay muchas. Mientras defines, voy a estar generando las facturas para hacer el ejemplo. Sí, de hecho me están pidiendo ejemplos de facturas, por ejemplo, en dólares, en donde se elige la forma donde especifica si es pago en una sola exhibición o diferido, como que lo quieren ver. Ok, vamos a generar entonces de esta forma 3 facturas que vamos a pagar con un solo recibo electrónico de pagos. La factura la vamos a emitir en dólares y vamos a hacer el recibo electrónico de pago en pesos. Los datos de mi cliente ya están cargados, los datos de factura estoy nada más seleccionando el cambio en datos de pago. Quiero que sea pago en parcialidades, eso no cambia. La forma de pago no la sé, es por definir de manera automática y obligatoria. Moneda, sí voy a colocar dólares. Mi tipo de cambio lo da en automático. Y ajusto mi valor unitario. En este caso van a ser 100 dólares con su IVA correspondiente. En el caso de clientes en el extranjero, no se generan recibos electrónicos de pago. Es una cuestión que sí deben de tomar en cuenta para cuando vayan a generar sus facturas y sus recibos electrónicos de pago. Voy a timbrarla con los datos ya en pantalla. Y voy a avanzar un poquito rápido nada más para generar las otras 2 facturas y hacer el ejemplo correspondiente. Pago en parcialidades, dólares, descripción correspondiente y timbrar.
Voy con mi tercer factura. Entonces las facturas, dice, vi que el tipo de cambio lo dio en automático. ¿Qué pasa si se pacta un tipo de cambio? ¿Es movible esa tasa? Bien, dentro de la factura que tú generas, sí, el tipo de cambio lo puedes modificar. El dato de tipo de cambio es el que estaría siendo modificable. No es realmente parte del curso de hoy o del tema de hoy, sin embargo voy a dar el ejemplo. Cuando tú generas tu factura. De hecho, ya son 2 preguntas al respecto. Okay. ¿Se podrían modificar eso? Bien. Cuando tú eliges una moneda diferente a lo que es pesos, pesos en automático está definido como el tipo de cambio 1 a 1. Pero si tú eliges dólares, se busca en automático el tipo de cambio del día, el tipo de cambio que es tomado de Banxico y este tipo de cambio, sin embargo, tú puedes haber pactado, por ejemplo, un tipo de cambio de 17.05. Ese tipo de cambio es el que va a estar reflejándose en tu comprobante, porque lo que es el valor unitario del mismo, este no va a cambiar, es decir, seguirían siendo 100 dólares, pero tu tipo de cambio va a estar establecido en 17.05. Bien, retomando un poco, mi listado de facturas, tengo la factura que generé, la número 16, la número 17 y la número 18. Ambas, perdón, las 3 emitidas en dólares, pago en parcialidades o diferido. Si yo, por ejemplo, quisiera generar un recibo electrónico de pagos para estas 3 facturas, puedo seleccionar las 3 facturas y directamente aplicarles el pago. Al seleccionarlas, el cliente es el mismo para todos los casos, por lo que podría sí generarle el comprobante y en automático me va a estar mostrando los CFDIs que voy a pagar para este caso, factura 16, 17, 18 y tenemos ya el tipo de cambio en automático en moneda porque está preestablecido así en el caso de pesos, que es la primera opción que aparece, nuestra fecha de pago, nuestra moneda, pago en una sola exhibición, forma de pago. Si me lo hubiesen pagado por transferencia, dado que es en dólares, y me lo hubiesen pagado también en dólares, directamente estaría haciendo el ajuste de moneda y aparecería el monto de la factura. Este monto de la factura estaría siendo de manera automática en dólares o si fue pagada en pesos, el tipo de cambio se estaría tomando de manera automática y sería el monto de pago correspondiente. Ese sí es muy importante. El tipo de cambio cuando tú eliges pesos no es modificable. Podrían sí modificar el monto de la factura o el monto del pago, lo que puede representar una diferencia del total pagado o no pagado de la factura correspondiente. Es una cuestión que no ha sido totalmente detallada para estos casos por parte del SAT, pero sí puede llegarse a dar que el pago sea mayor o menor que la factura debido al tipo de cambio. Pregunta que tiene que ver con configuración de Ícaro. José Cuervo dice, tengo que crear una serie de folios nuevos para los RED, para no usar los folios que se usan para las facturas. Es recomendable que sí tengas un folio diferente para RED, dado que estamos hablando que es un comprobante diferente, aunque es un CFDI. Voy a hacer de manera rápida el ejemplo nada más para que no quede en el aire y es posible que sea una pregunta para más de una persona. ¿Dónde voy a hacer el ajuste de mis folios?
mis folios internos de control, la serie A, serie B, serie C. Nosotros aquí en folios, ustedes van a tener por lo regular una sola serie, 2 series tal vez para nota de crédito y facturas. En configuración, folios, agregar otro folio, agregan la descripción correspondiente para el folio interno, la serie, es decir, la letra que quieren utilizar, el rango, normalmente es 1 y rango final les recomendamos un rango alto como 10,000 para que no tengan que dar de alta la serie continuamente o cada 100 facturas. El sistema se los permite, no tiene nada que ver con las facturas que tengan contratadas, es nada más de control interno. Y así ustedes van a tener una serie correspondiente a pagos, por ejemplo, según la descripción que hayan colocado, y van a elegir, por ejemplo, el comprobante aquí en factura predeterminada para que en automático les esté apareciendo esa opción y los pagos se generan ya con la serie P. Al final nada más le damos en guardar y sería todo. Cuando ustedes generan su recibo, el folio estaría apareciendo en automático preseleccionado el de serie P. Hay varias preguntas que tienen que ver con el campo que tenemos ahí, que es la cuenta ordenante o la cuenta del cliente, ¿no? Bien. Me preguntan si de verdad es un campo obligatorio, si se puede agregar desde el catálogo. Bien, hay un catálogo para cuenta ordenante, hay un catálogo para cuenta beneficiario. En este caso, el catálogo se establece para el cliente, este catálogo de la cuenta ordenante, y la cuenta beneficiario, es decir, mi cuenta, se establece para todos los comprobantes que vayan a realizar. Si yo cambiara de cliente, mi catálogo en este caso estaría en blanco. Sin embargo, mi catálogo de cuentas personales a donde se hace el pago correspondiente siempre sería el mismo. En cuanto a la obligatoriedad, no es obligatorio. La cuenta ordenante, la cuenta beneficiario y el número de operación no son datos obligatorios. Pueden no colocarlos, pero si su control se los requiere, entonces sí. Me dice Verónica Moreno que ella ya dio de alta el tema de los folios, sin embargo no se lo pone, no le deja emitir un recibo de pago. ¿Podría haber ahí algo o es algo que le falte hacer? Necesitaría a lo mejor un poco de más detalles, puede ser alguna configuración, alguna preselección que ya lo tenías para un folio diferente. Sería cuestión de que te comuniques con nuestra área de soporte y validamos directamente la configuración de tu cuenta para ver qué puede estar sucediendo. Okay. Déjame hacer una revisión más de qué podemos tener aquí. Eddie me dice que tiene problemas de audio. Por favor, checa tu conexión a internet. Aquí mi monitoreo me marca que se escucha para no tener ningún problema. Fernando Larios, lo voy a leer así. Dice, muchos nunca especifican si están realizando un pago completo o un abono a X factura, a pesar de que nosotros insistentemente se lo solicitamos que sea así para poder relacionar y facilitar la identificación de dichos pagos. Bien, retomo un comentario que hice hace unos minutos. Sí, va a ser una cuestión de reeducación de los procesos que cada empresa y que cada emisor de facturas conlleve. Y es una reeducación de cada receptor y de cada persona que realiza los pagos correspondientes. ¿Por qué? Porque esto va a trazar el proceso, las deducciones, todos los trámites que se realizan ante el SAT. Si no tienes la información correspondiente, no puedes emitir el pago necesario, lo cual te puede implicar que no tengas a tiempo las cuestiones fiscales o simplemente te atrasa en tu día a día y vas a implicar más horas de trabajo. Es una cuestión de comenzar a hablarlo con todos los clientes, con todos los proveedores, con todos los receptores de los comprobantes. Katia Márquez dice, tengo un cliente que me pagó un mes después, pero del pago que me tenía que hacer le descontó el cargo que le hace su institución bancaria por dicha transacción. Ahí cómo le hago, porque no me paga completa la factura. Él está obligado a generar tu pago completo y el banco le emiten a ellos una factura por las comisiones de esa transferencia.
no puede no pagarte esa parte, pero sí necesitas verificarlo con tu contador y asesorarte a lo mejor legalmente, porque él sí debe realizar tu pago completo. La comisión que le cobren a él es una cuestión independiente a tu pago. Así es. Tengo 3 casos. Sé que ya lo hemos visto, pero la pregunta redunda sobre la misma cuestión. A mí me dieron el dinero por adelantado, ¿vale? Ya lo tengo aquí en la mano, o lo tengo en una cuenta de banco y después hago la factura. ¿Debo no emitir un REP? Como lo comentaba, va a depender de las fechas realizadas. Si tú ya tienes ese dinero y realizas la factura después, esta sería una factura pagada en una sola exhibición, por lo que no estarías generando un REP. Pero si entra en el caso de anticipos, hay que seguir el proceso predeterminado para anticipos. Si a ti te pagaron la factura a las 8 de la mañana y generaste la factura a las 2 de la tarde, es un pago en una sola exhibición y no generas un REP. Es decir, mientras sea la misma fecha, el mismo día, no tienes que generar la factura como pago diferido. Pero si no estás seguro, lo repito nuevamente, de que no te van a pagar esa factura en la fecha que la generas, entonces sí es un pago diferido. Tengo otro caso. ¿Qué pasa si yo hago una factura por 5,000 pesos? Vamos a ponerla así. El cliente termina a empujones solo pagándome 4,000 pesos y ya, dado el cansancio, digo, está bien, pues. Te facturé 5,000, solo me vas a pagar 4,000, estoy de acuerdo. Ahí, ¿cómo justifico la diferencia de esos 1,000 que no me va a pagar? Bien, tú tienes una factura de pago de parcialidades o diferido de 5,000. Te generaron un pago total de 4,000 pesos. Tienes 1,000 pesos volando y estás aceptando que el cliente no te los pague. Vas a generar en ese caso una nota de crédito con la referencia correspondiente. Okay. Si emito una factura y el pago sucede 3, 5 días después, pagando en su totalidad el monto facturado, ¿debo emitir el REP facturado? Tu factura tuvo que haber sido pago diferido o parcialidades y sí se genera un REP correspondiente. Ok, entonces no puede emitir la factura como pago en una exhibición, ¿cierto? No, no Porque la puedo. hizo previamente, ¿no? Si tu factura, si no estás segura, si no tienes el dinero, si no se te ha pagado esa factura en el mismo día, no la debes generar como pago en una sola exhibición. Ok, una pregunta interesante, dice Lilia Pimentel, ¿qué sucede si yo emito mis facturas a través de Ícaro, pero no aplico pagos a clientes a través de Ícaro? ¿Ahí cómo puedo emitir un REP? Ícaro, el entorno de Ícaro se complementa para que tú puedas usar las funcionalidades correspondientes de las facturas que tú emites, las facturas que tú recibes, los pagos que realizas están enlazados a una factura que existe dentro de Ícaro. Para tú poder generar un REP fuera de Ícaro, necesitarías generarlo directamente en la página gratuita del SAT con las implicaciones correspondientes que eso conlleva, que es un sistema más complicado, que es un sistema que no maneja catálogos, que no maneja almacenamiento, que no maneja las ventajas que sí tienes con Ícaro. Ok, tengo otras preguntas, muchas siento que ya se han respondido a lo largo de lo que es el taller. Solamente voy a dejar un par de minutos más. Tengo alrededor de unas 15 preguntas. Hay una que ahorita la voy a buscar. Voy a dar 3 minutos más. Por si hay algo que aún no se ha resuelto, por favor, a partir de ahorita, que son lo voy a tomar como referencia de las 2:09 de la tarde, me pongan esas preguntas que consideren que todavía no han sido respondidas en este transcurso de tiempo para poder retomarlas y no tener que leer las que son hacia atrás, poderlas hacer con Felipe. Bien, mientras eso sucede, voy a timbrar el comprobante que tengo pendiente. Por favor.
Mientras no timbren, esa fue una pregunta de hace rato, mientras no timbres yo no le resto un timbre, ¿verdad? A su paquete de Ícaro. Así es, los paquetes que tú contratas con nosotros de 25, 50, 500, cualquier paquete que contrates, se te descuenta un timbre hasta que tú generas o timbras realmente ese comprobante, lo haces ya válido fiscalmente, ya sea una factura que es timbrada, una nómina que es timbrada, un pago que es timbrado, mientras sea un borrador, no lo hayas timbrado, no te descuentan ningún timbre con nosotros. Tengo una pregunta de Adriana Arellano, dice, ¿qué sucede si el pago viene por factorajes financieros? La comisión, ¿cómo se registra en el comprobante? Bien, no estoy empapado con el tema de factoraje. Necesitaría yo realmente validarlo con mi área contable para ver cuál sería el proceso a seguir. Lo que me queda claro es que tú como emisor de una factura, si tú emites la factura y recibes un pago, vas a generar el pago correspondiente de esa factura, ese rep, al receptor de la misma factura. En el caso de triangulación de pagos, sí necesitaría validar con mi área contable. Si hasta la fecha hemos emitido las facturas como pago en una sola exhibición por solicitud del cliente y las pagan en días posteriores, ¿qué tanto nos afectarán fiscalmente? Pues sí te afectan, ¿no? Sí, puede ser que las facturas no sean deducibles, puede ser que haya algún tipo de penalización o de multa por parte del SAT una vez que se hagan las revisiones correspondientes. Todavía no está determinado, pero sí comentan las áreas con las que tenemos comunicación del SAT es una factura en pago en una sola exhibición, tiene que ser pagada o ya tuvo que ser pagada al momento que se genera la factura. Ok, Bertalicia Sánchez dice, oye, tengo que pagar por un paquete de timbres adicional por los recibos RED. No es necesario, lo comentaba hace un momento, cualquier paquete que tú tengas contratado con nosotros, lo que es factura, paquete de 25 a 5,000 folios de factura electrónica, voy a irme al área de paquetes, nada más para dejarlo muy específico y en claro, dado que tenemos dos segmentaciones. En la primera área, factura electrónica, con paquetes de 25 a 5,000 folios o timbres, es para emitir comprobantes que son de factura electrónica, nota de crédito, recibo de honorarios, arrendamiento, carta aporte, nómina, recibo electrónico de pagos. Tú puedes utilizarlo para cualquiera de esos comprobantes. Manejamos una diferencia en los paquetes de sector primario que es autofacturación para quienes facturan a productores del campo que no tienen modo de facturar, pero es un sector muy especial. Si ustedes no identifican sector primario, no saben de lo que estoy hablando en este momento, no se preocupen, no es algo que les afecte. Si ustedes contratan un paquete de facturación electrónica que les funciona para emitir nóminas, comprobantes de facturas, recibos electrónicos de pago, todo dentro de nuestra aplicación de Ícaro. Ok, Marta Elba Jiménez dice, oye, ¿qué pasa si no identifico un pago que me hizo mi cliente? Y obviamente pues no generó el REP, ¿no? Pero se da cuenta que sí lo recibió y lo identificó y pasaron los 10 días naturales. Bien, hay que validar por qué fue ese pago. Lo he mencionado 2 o 3 veces. Si te realizan un pago del cual tú no tienes la seguridad de sobre qué se refiere ese pago, lo vas a tomar como un anticipo, vas a generar una factura de pago en una sola exhibición al momento de que lo identificaste en el mismo día, pago diferido posterior a que tú lo hayas identificado, pero insisto, tú vas a entrar en el proceso en el que si es un anticipo, vas a generarle su comprobante. Posterior a eso, cuando ya tienes el para qué o el por qué es ese pago, generas la factura correspondiente, pago en una sola exhibición y generas la nota de crédito del anticipo que ya habías realizado. Es un poco complicado, pero tenemos un poco de documentación al respecto de lo que son anticipos. También podríamos hacerles llegar la documentación necesaria de anticipos. Nada más solicítenos, por favor, esa documentación al área de soporte en soporte@sw.com.mx y con gusto les hacemos llegar la información de anticipos. Ok, tengo un par de personas que
siguen un poco complicadas con el tema del alta de sus folios para poder diferenciar los reps. Yo creo que aquí la recomendación es que pudieran contactar a servicio, ¿no? Para tener una sesión 1 a 1. ¿Cuáles son los medios para contactar a nuestro área de servicio a clientes, Felipe? Bien, dentro de su pantalla de Ícaro, en la parte inferior izquierda, tienen un chat. Es un chat muy sencillo. Se coloca la información correspondiente para que accesen o inicien el chat. Uno de nuestros agentes, una vez seleccionado el área correspondiente, ventas o soporte, en este caso soporte, comenzará a darles apoyo al respecto de su duda o necesidad. La otra forma que tenemos es vía teléfono en nuestros teléfonos que están en nuestra página o en nuestras redes sociales. Y la otra forma también es, como la mencionaba, correo electrónico soporte@sw.com.mx. Aquí tenemos nuestros teléfonos en pantalla. En Guadalajara, DF, Monterrey, los redirigen directamente a nuestra área de soporte, así como el correo correspondiente para que tomen nota. Esta pregunta de Jorge Millán me hace referencia a un beneficio que tiene Ícaro en las fechas en que puedes facturar hasta días posteriores. Dice, ¿qué pasa si recibo un pago y no hago la factura ese mismo día? Bien, hay una funcionalidad que tiene Ícaro, que cuando tú generas una factura, cuando generas una nueva factura, siendo específicos, en la parte de la información correspondiente a esa factura, tú tienes una fecha. En automático está fecha el día de hoy, por ejemplo, hoy sería día 1, pero muchas veces, y es muy útil para quienes manejan cierres de mes, hoy día 1 te diste cuenta que había un pago, te diste cuenta que faltó una factura, que no emitiste una factura que tenías que haber hecho el mes pasado. Al seleccionar la fecha de ayer o la fecha de antier, dentro de tu comprobante, la fecha de la factura va a estar no como miércoles 1, sino como martes 31 o, en el caso de antier, como lunes 30. Con lo cual, la factura tendría una fecha de 1 o 2 días antes, aunque esta es timbrada el día de hoy. No comprendo muy bien la pregunta, pero dice, ¿cómo llevar el saldo de una factura que aplicamos una nota de crédito? Me imagino que, a ver, está la factura, le aplicó una nota de crédito, no sé si por el total o un parcial, y ahí, ¿qué onda con el resto? Bien, en ese punto ya es una cuestión de contadores o una cuestión fiscal. Tú emites una factura que es un egreso. Ese egreso puede tener X cantidad, vamos a ponerle 10,000 pesos, pero emites también una nota de crédito. Perdón, estoy en un error. Emites una factura que es un ingreso y este ingreso es por 10,000 pesos. Sin embargo, emites una nota de crédito que es un egreso, es decir, una salida o devolución por 1,000 pesos. Voy a imaginar cantidades nada más. Es decir, que tú fiscalmente tuviste un ingreso de 10,000, pero tuviste un egreso de 1,000 para el mismo RFC, lo que te estaría dando un saldo correspondiente a 9,000. Ese saldo es el que en teoría se te debió haber pagado, 9,000 pesos netos, que vas a generar un recibo electrónico de pago para concluir la cantidad o el saldo correspondiente. Ok, Yolanda Laguna dice, se envía al cliente el CFDI y el XML. Algunos clientes piden la verificación del SAT como comprobante en el caso de las facturas. ¿Se puede consultar o existe la verificación del SAT para los recibos de pago? SAP, SAP. SAT. Ah, del SAT. Ok, en ese caso, por ejemplo, tú cuando emites una factura con nosotros, tu factura es válida en su totalidad, porque nosotros somos un PAC autorizado directamente por el SAT. Nos encuentras en la página del SAT, parece que tiene acceso limitado ahorita. Sin embargo, aquí está lo que es la lista de proveedores autorizados del SAT con nuestro número correspondiente. Ese número correspondiente es el número que nos identifica como un PAC autorizado directamente. Aquí está en pantalla, proveedor autorizado 16543. Si tú nos buscas en la página del SAT, nosotros somos Lunasoft SADCB, el PAC que certifica tus facturas, las cuales son válidas desde el momento que tú las emites. Ok, ¿qué pasa, dice Alma Angelina,
Si tengo un pago no identificado, elaboro la factura de anticipo y hago el REP. Después el cliente que hizo el pago lo identifica como pago de una factura en específico ya generada con anterioridad. ¿Ahí qué hago? Generas la nota de crédito correspondiente a el anticipo que tú hiciste. En términos administrativos, tienes, como lo comentaba, un ingreso que te va a quedar un saldo en cero y la factura correspondiente a tu pago va a estar relacionada en tu REP correspondiente. Laura Angélica dice, ¿qué penalización tendría si realizo una factura con pago en una sola exhibición y no alcanzo a depositar el pago en el banco ese mismo día? Fiscalmente, lo comentaba, no tengo yo todavía la información, el SAT no ha establecido las medidas correspondientes, sí se ha comentado como comunicación directa, digámoslo así, que va a haber algunas medidas correspondientes. De momento puedo comentarte que serían facturas no deducibles, las que no competan al método de pago que tú estás utilizando. Okay. Bueno, pues prácticamente creo que hemos llegado al tiempo de lo que es el evento. Hay algunas preguntas que yo creo que ahorita nos vamos a dar el tiempo de contestarlas uno a uno para no ser repetitivos. Finalmente, no sé si me perdí un poco por estar en las preguntas y mostraste la pantalla donde se ven todos los recibos generados y demás. Nos quedamos con la parte de paquetes y sí nos desviamos un poco. Voy a mostrar en pantalla. Sí. La vista, ¿no? Donde están todos esos refs, por favor, para que podamos ver como esas secciones dentro de Ícaro de consulta, porque por aquí tengo un par de observaciones. Lo mismo si podemos ver ahorita el listado de facturas emitidas y cuáles, en dónde se ve si ya tienen un recibo Claro que sí. de pago, así como para ir cerrando el tema y bueno, así como iniciamos puntualmente, también pues poder terminar puntualmente y bueno, pues agradecerles a todos su presencia. Bien, en nuestra sección de pagos, en nuestro listado de pagos realizados, vamos a ver el pago que realizamos, el REP, con su fecha, número de serie, cliente, RFC, forma de pago, total del comprobante y el folio fiscal que le corresponde a este REP. A su vez, en el área de CFDIs relacionados de este pago realizado, tenemos las facturas a las que está relacionado, es decir, nuestros CFDIs que emitimos con la anterioridad antes de emitir el REP correspondiente. 3 facturas, la 16, la 17 y la 18, el importe pagado, todas con un saldo en cero, parcialidad 1 para todas ellas, el estatus de nuestro REP timbrado y si nos vamos en este caso a nuestro listado de facturas para ver la contraparte, 16, 17 y 18 se encuentran pagadas. Si yo muestro el CFDI relacionado, en este caso es un pago que es el número 16, que corresponde al número 16 que habíamos emitido. Y lo mismo sería en los otros comprobantes, en los otros CFDIs. Estaríamos teniendo relacionado el folio CFDI 16 y a su vez, si yo me voy a la tercera factura o comprobante, también tengo el mismo folio relacionado de nuestro REP y si le doy en pago, me va a llevar a la pantalla de la visualización del PDF correspondiente al número 16, donde veo la información del emisor, del cliente, del depósito, los CFDI relacionados, es decir, los 3 comprobantes que fueron emitidos en dólares y que fueron pagados en su totalidad. De esa forma, igual que una factura, también ustedes pueden descargar lo que son los comprobantes PDF, XML o hacer el reenvío al correo que ustedes requieran. Si no hay más, creo que sería todo en este momento y un agradecimiento de mi parte por la asistencia y el apoyo que nos dan utilizando nuestra aplicación para resolver el día a día de su facturación electrónica.